el manejo económico del Chase Bank afuera. Esta falta de empleo y la que sigue es guerra interna, hambre, expropiación de tierra, esclavitud. Y en Argentina, ciberseguridad, pregunta. Es joda, Peter Thiel está allí viviendo. Bueno, muchas de las cosas que dice Julio. Primero, te abrazo enorme. Él muchas veces nos sirve de corresponsal en los Estados Unidos. Así que, bueno, ¿cómo andás, Oscar? Bien, bien, bien. Bien dentro de todo, por supuesto. Bueno. Pero ahí vamos, como todos los argentinos peleándola, ¿no? Sí. No está nada fácil. Bueno, tenemos muchos temas para hablar, pero vos siempre traes uno que es el que de alguna manera desencadena todo lo que viene después. ¿Sí? Él se ayuda como detonante, ¿no? O disparador. Mira, yo creo que nos impactó a todos el tema de la campaña anti-argentina, Alberto. Sobre todo la campaña del racismo. A mí Nunca habíamos vivido una cosa igual, claro, sí, sí. Y me pareció, había preparado otro tema que quería también después, lo vamos a hablar seguramente en su momento, que es el evangelismo sí, dentro de la era de Milei, y el satanismo, que yo digo que creo que estos son satánicos, ¿no? Y bueno, la idea es debatirlo inclusive con quien quiera, que no quiera debatirlo podemos hacer. No, claro, está bien. El evangelismo y el satanismo. Sí, wow. sí. Un tema que lo vamos a desarrollar siempre y cuando vos tengas los tiempos para que lo hagamos. Pero bueno, hoy me pareció que se imponía, después de las campañas que se han hecho, las cosas que se han dicho, los ataques inclusive, ¿no? Los ataques que ha habido contra argentinos, y también esto del racismo. Por eso quería yo ponerle un marco, analizarlo con vos, como hacemos siempre, ponerle un marco, pero quería arrancar con una frase de Milei. Sí. Porque si bien es cierto que el ataque de que los argentinos somos racistas, cuando analizamos el contexto mundial de lo que fue el racismo en el mundo, la esclavitud, la gente de color, sin duda nosotros tenemos poco que ver con eso, que fueron nosotros no somos racistas. No somos racistas desde ese punto de vista, pero sí somos racistas desde otro punto de vista que sí me interesaría lo analizáramos juntos, porque nos toca. Por eso iba a citar esta declaración que hizo alguna vez este señor, por decirlo de alguna manera, Milei. Mira lo que dice Fan, dice, por vos es crack. bueno, yo con los elogios se me complica mucho. No, pero bueno, no importa. Pero bueno. Gracias. Bueno, mira, dice Milei, con Viviana Canosa, en un reportaje con Viviana Canosa, cuando todavía Viviana Canosa lo bancaba, ahora lo detesta, ¿no? Lo voy a parafrasear en una parte y después ya lo tomo textual. Dice, y como estamos siendo tan mejores, no solo le ganamos en lo productivo, él estaba hablando de los peronchos, los cucas, todo sí, esto, ¿no? Somos superiores moralmente y estéticamente. Somos mejores en todo y les duele. Es una declaración del presidente de los argentinos, ¿no? Estéticamente. Claro, y estéticamente. Entonces, qué pedazo de... Entonces, cuando vos te das cuenta que tenés un presidente así, como este señor, que encima, gran ladero de Netanyahu y de Trump, deben ser las dos personas más odiadas, vos te das cuenta entonces que tenemos un rechazo en el mundo, una parte, sin duda, por culpa de este muñeco. Cuando él dice estéticamente, digo, por si hay alguien que no lo está entendiendo, eso sí es racismo, hacer racismo. Totalmente. ¿Sí? Entonces, estamos pagando también eso, que este personaje se instaló en el mundo a decir que estos somos los argentinos, es decir, lo que él es, y dista mucho de la verdad. Pero sí nosotros tenemos un racismo incorporado, que más que racismo, yo digo, es una forma de discriminar, que por eso yo quería tomarme 2 minutos, si me lo permitís, para hacer un contexto. No, hacé lo que dice, obviamente. Este es el momento donde vos hablás y yo escucho. Mirá, cuando se produce la movida de los esclavos en el mundo, arranca ahí por 1600 más o menos. Yo no voy a dar fecha porque no tengo la capacidad de Felipe Piña, que tiene todas las fechas, pero aproximado. Al principio de 1600, por ejemplo, arranca en Estados Unidos los primeros grupos que empiezan a llevar a Estados Unidos, y también empiezan los portugueses, que son los que más hicieron este tráfico de esclavos. Luego los españoles, que nos han acusado de racistas, ellos fueron también los que traían para las colonias.
Los ingleses, que raro, también para sus colonias. Los holandeses también fueron de traficar muchos esclavos. Pero hay una cosa importante para decir sobre esto. Los europeos, que nos acusaron a nosotros de racistas, vamos a poner siempre ese contexto, traficaron millones de esclavos, alrededor de 12 millones de esclavos traficaron los europeos. ¿De qué forma lo hicieron? Fíjate que es bastante simple de recordarlo. 6 millones llevaron a Brasil porque había plantaciones, porque acá en Argentina no había plantaciones, por eso solo trajeron 200.000. Sí. Fíjate, en Brasil había 6 millones. Y los norteamericanos o los estadounidenses empezaron en 1600, pero ellos hicieron una cosa increíble que tenemos que recordarla o por lo menos mencionarla. Ellos hicieron, viste, como esa gente que dice, me compré una yuntita de catitas australianas y compré 2 y ahora tengo 40 o 50. Sí. Ellos hicieron un criadero de esclavos. Es decir, fueron comprando y después los tuvieron esclavizados durante más de 2 siglos. ¿Y qué pasaba? Iban teniendo los hijos, los nietos, todos seguían siendo esclavos y esclavos. La característica en la cual yo voy a hablar lo positivo de Argentina ahora y después hablamos un ratito de lo negativo del racismo en Argentina. La diferencia con nosotros, ¿cuál fue? Nosotros en 1813, esto se ha recordado mucho en estos días, dimos lo que se llamó la libertad de vientre, es decir, significaba que los que nacieran, ¿me entendés, Alberto? Los que nacieran desde esa fecha en adelante eran libres. Bueno, era una legislación de avanzada, era el proceso que nosotros estábamos constituyéndonos como nación. Pero ¿qué pasó? Los padres seguían siendo esclavos. Entonces no fue hasta 40 años después, que recién ahí, en la primer intento de constitución, que la hace Rivadavia, en 1853, fíjate una cosa curiosa, Alberto. Sí. A Rivadavia le decían el doctor Chocolate. ¿Por qué? Porque Rivadavia era mulato. Era mulato. Entonces también eso te da a entender que nosotros en el racismo por ahí le llevamos alguna ventaja a todos estos personajes que nos han insultado en este último tiempo. Lo que ocurrió ahí fue que Provincia de Buenos Aires no estaba en ese momento todavía sumada a lo que luego se llamó Argentina, era Confederación, y se suma en 1860. Recién ahí, en 1860, cuando se suma a Buenos Aires, porque en Buenos Aires siguió la esclavitud. Entonces ahí se da un hecho interesante. Nosotros crecimos, y capaz vos esto lo habrás escuchado, diciendo que en Argentina no había negros porque eran carne de cañón. ¿Por qué? Porque los mandaban al frente en las guerras libertarias para que fueran los que iban, digamos, a ligar primero. Bueno, eso lo hizo Estados Unidos hasta las últimas guerras, no sé si lo sigue haciendo, pero en Vietnam lo hacía todavía. Pero ¿qué ocurría? Esta gente en realidad, que fue a las guerras, fue comprada. Mirá qué cosa increíble. Como había una parte de la Argentina que ya no quería la esclavitud y había una provincia donde todavía se aceptaba, entonces ¿qué hacía? Compraban a los, digamos, esclavos todavía, los compraba el Estado. Para que le voy a pedir que nos cambie un poquito la yerba porque Dale. está quemada. ¿Sí? Los compraba el Estado. A Matías Giacardi, ídolo total. ¿Sí? Perdón, Perdón. No, está bien. Entonces, fíjate, no quiero que perdamos de vista esto. Mirá qué interesante que es. Eso de carne de cañón venía exactamente por eso. Entonces se dijo siempre que los negros que había en Argentina habían sido exterminados porque los llevaban a la guerra libertaria de aquellos años. En realidad el ejército y el Estado compraba a los negros, nosotros le decimos negros, pero no despectivamente. Te hago un comentario al margen. Sí. Vos en Estados Unidos a un hombre de color le decís negro y es un insulto superior a que dijera negro en inglés. Decís negro, como decimos nosotros, parece un insulto, es más insultante para ellos, ¿no? Sí. Entonces pasó eso, que nosotros, el Estado compraba los esclavos que quedaban, algunos que podían todavía estar en guerras, en batallas, y así se fueron liberando, se compraban su libertad. Generalmente estaban en servicio en el ejército unos 5 años y entonces después ya quedaban libres. Hasta que se suma a Buenos Aires y ahí en 1860 termina la esclavitud.
Pero fíjate esta comparación, Alberto, qué interesante que es esto que te voy a decir. Mira, en 1860, 60 y algo, por favor, por ahí puede ser 65, 67, Estados Unidos también libera, ¿te acordás la guerra de Norte y Sur en Estados Unidos, que liberan Sí. en 1800, creo que 67, discúlpenme si por ahí no es exacto. Pero ¿qué ocurre? Mira vos, nosotros en esa época les dimos a ellos ya la libertad total como Gracias. esclavos por constitución, quedó en la Constitución. Sí. Bien, ahora ellos ¿qué hacen? En esa misma época le dan también la libertad. Pero ¿sabes una cosa increíble? Recién en 1967 permiten que un negro se case con un blanco. Claro. Mientras tanto tenían colectivos separados, no podían estar en el mismo lugar, no podían estar en el mismo barrio. Estaba el Ku Klux Klan que hizo estragos, quemando propiedades, matando gente. Hasta la fecha, hasta no hace mucho tiempo, ¿te acordás del escándalo que hubo de algunos policías? Sí. ¿Te acordás? O sea que ellos es como que el racismo no ha muerto todavía. Había un personaje, está interesante, había un personaje, Alberto, que vos creo que te vas a acordar, se llamaba Sammy Davis Jr. Sí. Era un tipo, un gran actor, bailarín. Bailarín. ¿Qué pasaba con él? Flaquito, Claro. morochito. Morochito, de bigote. ¿Qué decían los blancos en Estados Unidos de él? Decían que había nacido con el color equivocado, porque en realidad ellos lo consideraban un blanco. Era amigo de Frank Sinatra, amigo de los personajes más notables. Pero ¿qué pasó con Sammy Davis Jr.? Él él fue contando, relatando su vida, donde era un personaje para los blancos aceptado, pero sufrió amenazas de muerte, persecución por el Ku Klux Klan, todo tipo de discriminación. Incluso él viola la ley y se casa en 1960 con una blanca. Y recién 7 años después, los americanos, los estadounidenses, permiten el casamiento entre negro y blanco. Para que vos veas cómo es la historia del racismo y cómo de alguna manera nosotros en eso se podría decir que fuimos pioneros. Pero acá viene la otra parte, que es la parte que por ahí no nos va a gustar escuchar a muchos. En nuestro país se acuña otro tipo de racismo, que si querés, podríamos decirle una forma de discriminar, que lo acuñan las clases dominantes y sobre todo aquellos que eran colonialistas, que en su momento fueron los españoles y después los ingleses. Se genera ahí una casta de la Argentina. Hagamos mención a una cosa que es importante. Sí. El argentino tiene una composición, Alberto, de el 60% europeo, el 35% de aborígenes nativos de América y un 5% solamente de afro, que genera el mestizo, que como yo, que somos medio morochos, no vos porque vos sos más blanco, sos más europeo, porque ha predominado... Mis abuelos eran italianos. Claro, exacto. En alguna Vinieron gente... después de la guerra. Claro, exacto. Pero el argentino promedio es mestizo, ¿no? Es mestizo. Por eso hay que decirlo que ese tipo de característica de ser mestizo y no negro ha predominado. Por eso dicen en Argentina no hay negro. No, en Argentina somos mayormente mestizos con un porcentaje de sangre afro que también está en el componente genético nuestro. Pero la derecha extrema, sí, que fue la que empezó yo siempre cito, desde que lo envenenaron a Mariano Moreno, lo tiraron al mar, han venido intentando manejar desde el poder real nuestro destino, y sobre todo con estas características: amar la extranjería y discriminar profundamente al hombre marginal y pobre. Porque el argentino que discrimina, el racista argentino, se basa en una frase fea, que es negro de mierda. El negro de mierda es la discriminación que se hace en Argentina, y si querés es racista. Y está impuesta. Está impuesta. ¿Por qué está impuesta? Porque negro de mierda es aquel que es pobre, marginal. Y te da por decir eso. Yo no siento que esa calificación sea una calificación que nos vincule con el racismo, sino con la discriminación. Pero la discriminación es social. Claro. Pero la discriminación es parte del racismo. Y el uso de la palabra negro... Pero quiero decir esto también, para que quede claro. Yo creo que nosotros no somos un país
racista, digo, para tratar de eliminar, porque estamos hablando mucho de esto en estos días, porque nos impusieron este tema, es decir, creo que sí tenemos una actitud, algunos la tienen, y este gobierno mucho más, este gobierno... Sí, es un sector, es el sector de la derecha. De la derecha argentina, es un sector absolutamente discriminatorio que además intenta, si nosotros analizamos, ahora te dejo buscar, si analizamos la actuación de este gobierno, ustedes van a ver que todas las políticas que generan beneficios están direccionadas solamente a un sector, ¿sí? Que es mínimo. Todo el resto, que somos todos nosotros, quedamos afuera. Pero independientemente de eso, porque vos ibas por otro lado. No, lo que pasa es que nosotros tenemos que hacernos cargo de la parte que nos toca. ¿Por qué? Porque voy a empezar a dar expresiones que te van a resultar familiares, que son tan cotidianas, pero que también esconden una idea, digamos, si no racista, muy discriminatoria. Los cabecita negra, los negros peronchos. Sí. Los negros cumbiancheros, bueno, los negros de mierda, que es una forma muy especial de calificar que la tenemos que dividir. La palabra mierda es una palabra malsonante, no es necesariamente una mala palabra, porque yo te puedo decir a vos, Alberto, tenés cuidado que vas a pisar mierda. Sí. O te puedo decir, aquel tipo es un tipo de mierda. No, entonces, pero digo, para mí la descalificación, es decir... Cuando se habla de los cabecitas negras, que es la parte a la cual el peronismo de alguna manera aparece asociado en cuanto a las políticas para tratar de generar, cuando se habla de justicia social, es eso. Digo, yo creo que es una descalificación que tiene que ver con un montón de factores que los podríamos analizar si querés, y que alimentan a determinados sectores que son los que descalifican. Es como que es lo que les inyecta energía. Es que en el fondo se creen superiores. Claro, eso. Sí, por eso leí lo de la declaración. Déjame que te lea lo que dice Adriana Ledesma. Sí. Estos problemas que menciona Oscar son fruto de la globalización. En Estados Unidos decir negro no se puede. Acá nada que ver, muchas veces es cariñoso. ¿Sí? Claro, vos podés decir negrito. Sí, somos ecúmenes distintas. Recuperemos el soberanismo de las ideas. Acá los negros somos nosotros, le dijo José Rucci a Cassius Clay cuando visitó a la CGT. Claro. Por eso te digo, pero nosotros si no sabemos, mira, el otro día... Adriana es un baluarte, ¿no?, del chat, ¿sí? Bueno, vos sabés, Alberto, que yo, algunos por ahí, hay bifurcaciones del tema. Me saco de un minuto nada más que de esto. Cuando nosotros analizamos política, cosa que vos haces todos los días y hace años de tu vida que lo venís haciendo, nosotros tenemos que entender a los tipos que realmente marcaron rumbo. Y yo tomo mucho a Perón, habiendo venido yo en una militancia que fue en un partido también popular como el radicalismo, lo fue en alguna época revolucionario también. Perón decía que hay que tener muy definido quiénes son los enemigos. Por eso él da esa frase, para el enemigo ni justicia. Claro. Pero ¿por qué esto es así? Porque cuando vos no definís el enemigo y el enemigo sí te define a vos, tiene una ventaja sobre vos. Tiene una ventaja. Cuando nosotros decimos la derecha de la grieta, las que están del otro lado, que hay un sueño de una utopía que es bastante absurdo, de creer que un día se van a unir. Ni con las Malvinas se unió la grieta en Argentina, no se va a unir nunca. El país se va a hacer, lo digo siempre, a pesar de ellos, o ellos van a ser país de ellos a pesar de nosotros. Pero esto es así, hay que entenderlo. Por eso, los líderes importantes que fueron nacionales y populares, dejaron en claro eso. Ojo que si a estos tipos ustedes no los tienen claro quiénes son, los van a someter, como ahora. Hoy está el tema de Malvinas, Alberto, ligado a del racismo, porque ya comiencen con la explotación en el mar nuestro de una veta petrolera similar a Vaca Muerta, y va a ser en base a la entrega que yo digo que lo del Mundial nos sirvió para poner nuevamente en el centro de la escena un tema con el que convivíamos sin saber todo lo que pasaba. Claro. ¿Sí? Están explotando las Islas Malvinas, van a sacar 50.000, ¿cómo se llama? Tambores no.
barriles de petróleo por día, es decir, y lo está explotando una empresa que es israelí. Claro, exactamente. Que es israelí. De quienes defiende nuestro presidente. ¿No? Por lo tanto, digo, la entrega de Malvinas, no solamente ya la estamos haciendo, claro, ¿sí?, sino que además cualquier cosa que se diga en sentido contrario pierde todo valor, porque de hecho es lo que está pasando hoy, que es lo que decía el otro día. Adriana también me mencionaba esto, y lo hablé ayer con Martina Sierve. Nosotros tenemos acá, vos tenés que venir más seguido, ya te lo digo. No, en serio, vos haces un aporte cualitativo. Además te lo vengo diciendo, no, te vengo proponiendo. Sí. Bueno, ayer hablábamos con eso, de y tenemos que profundizar el tema para que lo podamos dimensionar. Es decir, lo que se está haciendo en Malvinas, sin ningún tipo de control, ¿sí? Están navegando buques por mares argentinos, están explotando el petróleo de Malvinas, lo están extrayendo y se lo están llevando, y estamos viviendo un montón de situaciones que no las asociamos con lo que representa Malvinas, porque para nosotros Malvinas representa un sentido patriótico, ¿sí? Sin duda. Pero al margen de eso, lo que le estamos regalando no solamente es soberanía, sino que le estamos regalando riqueza, ¿no? Riqueza que nosotros de la cual no hacemos ningún usufructo, ¿sí? Hay que pensar también que ellos ya están diseñando Malvinas como Dubái. Pero ¿qué significa en la práctica esto? Esto significa, Alberto, que cuando los intereses económicos estén en esos niveles, olvídate de las Malvinas, porque ellos ya no van a ser unas islas lejanas que tenían futuro de explotación pesquera o de petróleo, van a ser una realidad en sus intereses económicos, y ahí cambia. Pero por eso, digo, a ver, la ley de extranjerización, nunca nadie se animó a tanto. Es decir, el 6 de agosto se va a tratar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, ¿sí? En el capítulo 3 está la extranjerización de las tierras. La extranjerización de las tierras significa eso. El tema es que nosotros, por ejemplo, en San Luis podemos llegar a tener litio, podemos llegar a tener tierras raras, podemos llegar a tener, tenemos, ¿sí? Con esta ley de extranjerización, en cualquier lugar del país, viene un tipo cualquiera, porque está autorizado por una ley, y te dice, flaco, yo te compro, como hizo yo, no existiendo la ley, puso una tranquera en una ruta que iba hacia un lago, y el tipo decía, ese lago es mío y esta ruta es mía. No, hijo de puta, ¿cómo va a ser tuya? Perdón, pero es así. Es decir, una ruta. Claro. Incluso yo creo que esto puede terminar, y es lo que más o menos analizan alguna gente que algo conoce del tema fue lo que pasó en Yugoslavia y lo que pasó en Ucrania. Cuando vos tenés este tipo de leyes, mañana vienen los intereses privados a defender a los suyos, que tienen enormes propiedades en otro territorio, con lo cual empieza el tema de los estados separatistas. Claro. Entonces, la disolución de la Argentina también es un tema que va ligado a esto que vos estabas señalando. Y esto tiene que ver con lo que empezábamos a hablar al principio. ¿Por qué? Porque lo decimos con vos muchas veces. Hay una sociedad que se encandiló con esta propuesta de Milei. Al principio, como hemos analizado también en otro momento, había un porcentaje de gente que comulga con esto, que ahí están los racistas. Porque cuando vos haces que un tipo al que vos lo tratás de negro de mierda, vaya y te vote, es porque algo has hecho para que ese tipo desde la confusión crea que la solución de su vida es su país. Es ese tipo que lo trata de negro de mierda. Y ahí fracasa por no entender lo que quiso decir Perón cuando decía, tenemos que tener en claro quiénes son los enemigos. Cuando vos quedás como un desclasado es precisamente en el momento en que vos terminás votando a tus enemigos creyendo que te vienen a salvar la vida. Y hoy la Argentina está transitando este terreno en decisiones que nos van a marcar necesariamente. Y ahí viene la pregunta. Y además es ahora, ¿eh? No es que podemos, está pasando ahora. Tenemos que tomar postura firme ahora. Es decir, esto no es que es algo que eventualmente puede llegar a pasar. Claro. Ya está pasando. Pero ahí tenés lo que hablamos tanto con vos, yo por lo menos lo he mencionado varias veces acá,
la responsabilidad cuando se corre del dirigente y pasa a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que empoderamos a estos tipos. Entonces podemos correr el riesgo de seguir, palabra que uso bastante seguido yo, masturbándonos con la corrupción y hablando todo el día al pedo de corrupción y votando siempre a los corruptos, a los que supuestamente denunciamos desde el anónimo, desde un chat, ¿me entendés? Entonces necesitamos una sociedad que se haga responsable de su país, porque tenemos un país extraordinario. Claro. Cuando este presidente decía que este es un país de mierda, ningún argentino lo debió haber votado. Con una expresión de esa, no se puede votar a un tipo que odia tu país. Yo en la calentura que me generan esas cosas alguna vez dije, habría que crear un fondo para que todo aquel que se quiera ir del país porque considere que este es un país de mierda, que se vaya, le pagamos que se vaya, pero con una condición, que no vuelvan nunca más. Porque los que nos quedamos acá creemos y estamos convencidos que somos un gran país y que lo vamos a realizar a pesar de quien sea. Y sobre todo el quien sea está en ese 30% que siempre estuvo del lado de los genocidas, estuvo del lado del Viva el Cáncer, estuvo del lado del bombardeo de la Plaza de Mayo. ¿Me entendés? Están ahí. Vos me dirás, che, pero tienen un documento que dice son argentinos, sí están ahí. Pero cuando ellos gobiernan hacen esto. Y si vos no lo entendés, no lo comprendés o votás pensando claro, que voté y me voy a mi casa. No, porque además, en relación a lo que dice Oscar, que lo comparto plenamente, no es casual que estos tipos vengan y te digan, voy a cerrar el Garrahan, o voy a cerrar la universidad pública, o voy a cerrar el INTI, el CONICET, el ANMAT, la Comisión Nacional de Energía Atómica, y voy a generar una ley de reforma laboral que lo único que hace es sacarle derechos a los trabajadores, o voy a generar todo lo que de alguna manera hemos ido mencionando en todo este tiempo que gobierna precisamente esta gente, que ya gobernó con Macri, que no fue capaz de tanto, pero indudablemente, estos no tienen freno inhibitorio, van a seguir adelante. Bueno, vos lo que estás diciendo es un poco, hace un rato dijiste algo, pero estos tipos tienen que sentir que de alguna manera la gente está disconforme, que la gente se va a manifestar. Yo a eso lo llamo dentro de la democracia y dentro del derecho a la protesta que tenemos constitucionalmente, yo lo llamo el clima hostil. Yo creo que el clima hostil es lo que a un político le dice, guarda que esto se corta. Y yo te aseguro, por haber militado, que estamos en un momento de clima hostil. Estamos empezando el clima hostil, sí. Pero ya deberíamos, con estas manifestaciones, esto que acabas de detallar vos, lo que están haciendo ya con el territorio nacional, la soberanía y todo eso, el clima hostil ya debería ser muy similar al del 2001. Es decir... sí, pero digo, vamos a interactuar un poco con la gente, sí, por supuesto. Porque esto... Acá escuché todo porque además vos pusiste un tema en la consideración y yo lo comparto plenamente y además está buenísimo y la gente opina. Acá la discriminación es fruto de esa pequeña clase liberal terrateniente que anidó en el puerto de Buenos Aires y logró insuflar sus ideas a una clase media con sangre europea. Solamente intento respetuosamente corregir, no es pequeña, es el 27 al 30% de la sociedad, bien. Histórico. Dice, ya desde que, eso lo dijo Adriana, desde que este gobierno es de ocupación extranjera, lo demás es lejano. La mayoría de nuestro pueblo es mestizo o mistongo, como lo denomina Alberto Huela, que es un filósofo criollo. Gregoria Contartese dice, buen día, ayer lo dijo Mabaires y Lilita Carrió y seguimos dormidos, es un desastre Argentina, despertá, esto no son boludeces, esto depende también del periodismo. Nosotros humildemente desde acá tratamos de todos los días involucrarnos en los temas que más nos duelen para ver si logramos encontrar una salida. No. Hemos logrado algo que yo el otro día lo mencionaba y vos podés dar fe de esto, Oscar, porque siempre de alguna manera has estado ligado a nosotros. Nosotros con Gustavo, ¿sí? Gustavo Thompson es el hacedor de todo esto, ¿sí? Pero con Gustavo siempre pensábamos que teníamos que invertir. Nosotros hacíamos un programa desde la casa de Gustavo, donde hacíamos una especie de polémica, ¿me entendés? Desde la casa de Gustavo.
Y dijimos, bueno, tenemos que cambiar la lógica. ¿Por qué consumir como propia una información que tiene que ver con Buenos Aires? Claro. Transformémonos en lo que nos transformamos hoy, Claro. en un polo de información y de opinión que trasciende San Luis y que se instala en Buenos Aires. Lo logramos, vos viste la cantidad de veces que aparecemos en los programas de Buenos Aires con este tipo de cosas, porque además tenemos la chance de poder hablar con gente que tiene algún grado de visualización a nivel nacional. Lo logramos. Sí, Esta fue una idea que nos planteamos, Gustavo, lo logramos. Ahora tenemos que, de alguna manera, ayudar a pensar, que es lo que estamos haciendo. El periodismo, por lo tanto, el periodismo somos nosotros que opinamos. Basta de hablar, dice Alfredo. Adriana dice, gente, estamos asistiendo pasivamente a la pérdida de nuestro territorio. En poco tiempo más estaremos en un estado casi irreversible. Ahora lo que está claro es que la oposición es cómplice. Claro, bueno, ahí estábamos, en el punto ese estábamos. Dale. Porque cuando vos tenés una oposición que entra en grados de complicidad, tenemos el papel vergonzoso de los gobernadores, que están apuntando, no de todos, pero están apuntando a quedar impunes. Es decir, mirá las lecturas que hacía hace un ratito vos, cómo lograron estos tipos, sin tener mayorías, han logrado tener a los gobernadores apretados, como aquel que tiene apretado con la miseria a alguien y le dicen, mirá, si vos querés dejar de trabajar no hay problema, claro, pero el tipo no tiene otra alternativa, entonces se ve necesitado de decir, bueno, con lo que hay me trato de seguir viviendo. Las provincias están ajustadas desde el estómago también. ¿Por qué? Porque en el fondo, si no tienen la vía del Estado Nacional, no pueden operar, no pueden gestionar. Entonces, hay una complicidad en aquellos que dicen, en vez de rebelarnos contra este gobierno, terminamos aceptando poco a poco que vayan desde el Congreso sacando las leyes que están rapiñando al pueblo argentino. Y esto lo están haciendo los gobernadores y lo están haciendo algunos diputados que comparten estas ideas. Bueno, digamos, a ver, por eso yo digo, observemos bien cuando tengamos que votar, a quién vamos a votar, qué intereses van a defender, ¿sí? Es decir, por eso yo siempre destaco y lo traigo acá, a San Luis, ¿sí? San Luis es una provincia donde siempre se ha hecho, ¿no? Tenemos un montón de realizaciones. Sin duda. ¿Sí? Adolfo, sí. Alberto en su momento, Poggi. Recién vengo de un acto, fui porque me pareció interesante, porque estoy hablando mucho de educación, porque yo creo que la clave es la educación, entre otras cosas. Y hubo un acto acá en la Escuela Remedio de Escalada, en la calle España, estaba Maxi, llegó Poggi, iban a firmar la puesta en valor de una obra de reacondicionamiento de la escuela, ¿sí? Es decir, la provincia recibió, y por consiguiente los municipios, entre mayo del 2025 y mayo del 2026, 51.000 millones de dólares menos de lo que le corresponden por coparticipación. 51.000 millones de dólares menos, entre mayo del 2025 y mayo del 2026. Este no es un dato que lo inventé yo, digo, esto lo contaba el otro día Walter Ceballos, lo tomo como propio porque además lo estuvimos viendo y es así. Digo, por eso yo valoro el hecho de que esa cultura del hacer acá no se ha perdido. Uno lo intenta, ¿no? En un momento tan difícil, sin duda. Bueno, digo, hay un montón de mensajes que tienen que ver con esto. Nachín dice, nadie organiza la resistencia, hablando y con algún parito de la CGT no va a cambiar nada. ¿Qué les pasa? Mucho siempre lo mismo y los políticos chantas. Lo que está claro, como el agua, es que la dirigencia es cómplice y nosotros estamos desorganizados. Hablando y tomando café en una radio no pasa nada. Sí, pasa. No, hermano, pasa. Claro, yo creo que ese es el pensamiento que hay que combatir, porque vos podrías trasladarse, bueno, ¿y vos qué hiciste, flaco? ¿Cómo va la cosa con vos? ¿A quién votaste la última vez? ¿A quién aplaudiste? ¿Me entendés? Entonces, ese es el tipo de mensaje que yo respeto a quien lo haya hecho como persona, pero el contenido del mensaje me parece que no sirve. ¿Por qué no sirve? Y porque la única forma que en la democracia, porque si no tenemos que cambiar el sistema, y acá nadie habla de cambiar el sistema, en la democracia lo único que tenemos es el derecho a protestar y concientizar a la gente, se hace a través de los medios.
Es a través de los medios que la gente toma conciencia de cosas. Che, pero mira, estos tipos, yo no sabía que estaban haciendo eso en Malvinas. Te aseguro, te sorprenderías la cantidad de gente que no entiende un carajo de este tema y que a lo mejor hoy, o en otro programa, o en otros, se acaba de enterar. No, pero además está probado que la comunicación es vital. Es decir, por algo los gobiernos invierten ponen tanto dinero en la comunicación, en la comunicación que algunos lo hacen de forma despiadada y generan alternativas que después son irreversibles. Yo anoche lo escuchaba a Majul y yo lo conozco a Majul de hace un montón de tiempo. ¿Me entendés? Él hizo una película que se llamaba Yo Presidente, donde él se burla de Adolfo, ¿sí? Habla con Kirchner, con De la Rúa, todo en ese momento. Te estoy hablando en plena campaña del año 2007 a presidente. Entonces, el Adolfo me dice, anda, y dice, vos lo conocés, vos que lo conocés, andá y hablá con Majul, decirle que no, todavía no se había estrenado la película, pero el Adolfo sabía que se iban a burlar de él. Fui a hablar, me dijo, sí, yo lo saco, no aparece en la película. Ahora dame, como si yo te dijera, no sé cuántos millones de pesos de hoy, no, pero era un montón de guita. Por supuesto que Adolfo de ninguna manera lo aceptó y la película salió con el Adolfo burlado por Majul. Independientemente de eso, digo, nosotros cumplimos un rol. Tratamos de cumplirlo. Ahora, la dirigencia política también cumple un rol. Claro. Y a ellos tenemos que apelar, porque después lo único que podemos hacer nosotros es lo que estamos haciendo ahora. Podemos opinar, podemos ayudar a entender. Sí, pero y también hacer un poco lo que estamos haciendo, que es picanear a toda la gente, para que empecemos a reaccionar también. Claro. Si nosotros tomamos eso que dicen los psicólogos, cuando viste que los psicólogos te dicen vos proyectás sobre el otro, bueno, la sociedad argentina proyecta mucho sobre sus dirigentes. Y lo hace bien, porque en realidad tenemos dirigentes de cuarta en muchos sentidos, no en todos, pero creo que también llega un momento que tenemos que decir, bueno, está bien, pero ¿cuál es el rol mío en esta historia? ¿Qué es lo que tengo que ver yo con el futuro de mis hijos, de mis nietos? ¿Y por qué puedo seguir aguantando esto y hasta cuándo? Pregunta que nos hicimos en uno de los programas pasados con vos. ¿Cuál es el límite del aguante de la corrupción de la sociedad argentina, por ejemplo? Pero acá miren lo que dice Luciano Esforza. Dice, recién te enteraste, me dice a mí, trombeta, lo del petróleo en Malvinas, ya hace mínimo un año que está la empresa israelí. Claro, sí. ¿Por qué te crees que Milei está con Israel? Es todo guita. Seguro. Claro. Todo es guita. ¿Sí? No es que nosotros recién nos enteramos, esto surgió ahora porque ahora se hizo público y ya se habla de montos de dinero que se van a extraer y todo lo demás. Lo otro eran los momentos que se trataba como exploración, estaban haciendo exploración y se programaba el extraer este petróleo. Ahora ya directamente ya se conformaron las sociedades y todo lo demás. Es decir, ya van directamente por el petróleo. Pero bueno, igual nosotros podríamos plantearnos, si hacemos una encuesta, ¿qué opina la gente? ¿Cuántos tipos están enterados, por ejemplo? Porque yo me resisto a analizar política sacándole responsabilidad al ciudadano. Me resisto. ¿Por qué? Porque el ciudadano es el que empodera y no asume el rol de decir, a ver, voy a poner un ejemplo más sencillo. Si vos contratás un abogado y le das ese poder de representación, lo hemos aclarado ya, es decir, nosotros no gobernamos sino a través de... Bueno, perfecto, vos le das a un abogado tu poder que te represente en distintos conflictos, en distintos o lo que fuera. Si no representa tus intereses bien, vos primero le advertís y después sin ninguna duda cambiás de abogado. Ahora, cuando una sociedad como la nuestra tiene que bancarse que un presidente de Estados Unidos diga estaban perdiendo por paliza, pero actué yo y ahí los hice ganar. Cuando nosotros los argentinos sabíamos mucho de lo que era el imperialismo norteamericano y cómo trabajaba en los países de América. Sabíamos mucho y hubo gente hasta que dio la vida en eso. Después podés jugar si lo hizo bien o mal, pero hubo gente que no solo lo entendió, sino que combatió contra eso. A este mismo país, a esta misma sociedad, ese presidente que es un pedófilo, delincuente, jugado de todas las formas, sobre todo por su moral, que están en las fotos y es un juicio que es público, ese tipo diga, bueno, estaban perdiendo por paliza y los hice ganar. A alguien le tiene que dar vergüenza eso. Y yendo a un evento reciente y que
haya hecho, es una boludez, pero no es una boludez, es emblemático esto. Él hizo que la FIFA le sacara la sanción que le habían aplicado a un jugador que le habían sacado una tarjeta roja. Sí, no, bueno, pero eso demuestra lo que es realmente. No, pero digo, vos fíjate cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Digo, cómo de alguna manera las cosas se van relacionando. Luciano Esforza me dice, léelo, trombeta, ya lo leí el mensaje. Una cosa, y esto es interesante, una cosa... Viste que el chat que nosotros tenemos acá en la mañana es increíble las cosas que dice. Una cosa, el Perón del 74, consciente del fracaso del demoliberalismo, impulsó la idea de una democracia real en donde el pueblo participa en las decisiones a través de las organizaciones libres del pueblo. Si eso hubiera pasado, claro, era el peronismo movimentista. Otro gallo cantaría. Claro, es lo que hablábamos con vos, el peronismo movimentista. Claro. Que esa es la única esperanza que le queda al peronismo de seguir vivo en la Argentina. Ninguno de los falsos peronistas tomó ese guante, porque no les conviene. Ese es uno de los grandes legados del último Perón, el pueblo participando en decisiones. Es lo último que quieren estos sátrapas. Excelente el invitado, te felicito. No, Oscar forma parte del programa, pero sí, es excelente, no tengo ninguna duda. George Pat nos dice, si no se ponen de acuerdo los patriotas van a seguir desangrando la Argentina, hablen con las Fuerzas Armadas y jueces que no se prestan a los intereses extranjeros. Hola Alberto de equipo, nosotros, dice Gualberto Herrera, como peronistas votamos con confianza al dirigente del peronismo, pero la dirigencia nos traiciona, como Cristina, Alberto, Scioli. Acá en Merlo hay organizaciones ciudadanas con ideas superadoras a las del municipio en el plan de reordenamiento y no le dan pelota. Si hubiera participación en las decisiones, otro gallo cantaría. En el peronismo no permiten infiltrados, por eso no pueden ponerse de acuerdo. Bueno, claro, en realidad el análisis que están haciendo, bueno, coincido, y creo que vos también, plenamente. Creo que el peronismo cometió el peor de los errores, que fue separarse de Perón. Y va alguien por ahí que es peronista, dice, che, lo dice este tipo que militaba en el radicalismo. Sí, en realidad sí, yo siempre fui... Yo si volviera, si estaría vivo Alén, estaría al lado de él. Voy a decir algo que seguramente a mucha gente le puede llegar a molestar, pero además estoy convencido que esto es así. Lo peor que le pudo pasar al peronismo es el kirchnerismo. Bueno, hay gente que lo toma, hace una síntesis con eso, ¿no? Digo, es una síntesis, pero no es una síntesis cualquiera, porque si vos analizás el accionar de Néstor Kirchner, es decir, yo hablo siempre con Moreno y él habla de la década ganada. Ahora, yo he estado en Santa Cruz y te aseguro que en Santa Cruz los Kirchner ganaban porque todo el mundo está en la administración pública y por lo tanto lo votaba, ¿sí? El 70%, pero existe un enorme repudio, o existía un enorme repudio a muchas de las cosas que hacían en Santa Cruz. Y vinieron acá y hicieron exactamente lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, digo, al peronismo, el kirchnerismo le hizo mucho daño y lo sigue haciendo actualmente, porque ellos no son peronistas, son progresistas, son socialdemócratas. Hay una cosa ahí, Alberto, que yo quiero que me permitas incluirla. ¿Por qué? Porque con el tiempo me fui amigando con el análisis, por ahí veo que ahí pusieron en el Zócalo los dirigentes políticos. Le voy a pedir acá al amigo que ponga a lo sumo. No, analista político. Analista político. Ser porque estamos analizando política. Yo a Oscar no está acá como dirigente político. Analista político. Analizo, bueno, hasta donde pueda. Mati. Pero ahí está. Nosotros ahí lo cambiamos. Lo que aprendí con el tiempo, Alberto, es que cuando vos querés hacer un buen análisis político, tenés que lograr un mínimo margen de objetividad. ¿Por qué? Porque si vos tomás el gobierno de los A, que vos lo conociste y lo defendiste mucho y trabajaste de frente con ellos, fuiste funcionario inclusive, vas a encontrar que yo hablaba por ello. Claro, vas a encontrar que las realizaciones que hicieron son indiscutibles. Yo, por ejemplo, soy un tipo que me hago periódicamente algunos estudios en el Hospital Carrillo. Cada vez que voy, digo, esto es fantástico, es un hospital fantástico. Entonces, cuando voy, otra actividad que me gusta, ir a pescar. Por ejemplo, voy a pescar trucha, entonces voy a lugares de las sierras, voy todo por asfalto, la mayoría de los caminos, encontrás ranchitos que tienen luz, o sea, transformaron la provincia, sí o sí, les guste a quien les guste, lo hicieron.
Ahora, cuando vos decís, che, analicemos la forma de conducir de los A y la corrupción que habría existido en esos periodos de gobierno, entonces haces otro análisis, ¿entendés? Pero vos desde la objetividad tenés que rescatar lo que dejó, porque la gente tampoco es estúpida, como alguna vez creíamos, que ya sí, lo llevan porque les dan un choripán. No, la gente va a votar a veces al tipo que se acuerda de ellos, porque si alguien no se acuerda de un tipo que está en la miseria, en la peor de las miserias, ¿y por qué te tiene que votar? Porque vos le decís, yo dentro de 10 años ustedes van a ser Alemania. ¿Me entendés? O ustedes van a salir adelante porque tenemos este proyecto. Sí, está bien, pero yo a las 11 quiero comer, mi hijo me está pidiendo leche. Entonces, hay que tratar de lograr ser objetivo en el análisis. Cuando yo analizo el kirchnerismo, yo separo eso. ¿Por qué lo separo? Porque la razón fundamental, porque el kirchnerismo fue atacado por los medios hegemónicos y fue atacado por el poder real, fue por la redistribución del ingreso. No nos engañemos, no fue porque la Cristina, la Chorra, la Yegua, no, fue por la redistribución del ingreso. Que si no lo hubiera hecho Kirchner, lo hubiera hecho Montoto Fernández, hubiera sido atacado igual, porque ese es el gran conflicto. Ahora viene lo otro, pues sí, pero estos tipos gobernaron con este nivel de corrupción, hicieron, sí, está todo bien, pero cada parte que vos analices, no digo vos, perdón Alberto, cualquier persona que analice, va a encontrar que entre las cosas que hicieron ellos generaron derechos que la gente aún hoy los disfruta. Entonces, ¿vos decís vos sos kirchnerista? No, pero sí reconozco las cosas que hicieron para poder seguir analizando, porque si no vamos a terminar un día creyendo que la honestidad del funcionario determina si fue bueno o malo, y en ese caso tendríamos que decir que todos, salvo Ilía quizás, todos fueron malos gobernantes. Y no fue tan así. Hubo cosas que sirvieron y hubo cosas que los argentinos van a seguir disfrutando porque les dieron derecho. Por ejemplo, el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, es considerado en general como un gran gobierno, pero inclusive por la derecha. Ahora, si vos decís, che, pero mirá, acordate de los negociados, acordate de la guita que tenían, que contaban con Lázaro Báez, entonces entras a sacar cosas que tienen que ver con la corrupción, que sin ninguna duda terminan ensuciando esa gestión. Pero yo te vuelvo a repetir, todo lo que haya generado derecho y todas las obras que se hayan hecho, y ahí vuelvo a lo de San Luis, le queda al pueblo. Y eso se hace ser objetivo. No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que todo tiene un principio y también un fin. Entonces vos te podés ir por la puerta grande o por la claraboya del baño. Eso es indiscutible. ¿Me entendés? Entonces, una vez, bueno, ya lo conté 1000 veces, no lo quiero volver a repetir, esto de la historia y la leyenda, pero Alberto, que se podría haber hecho, se podría haber transformado en muchas cosas repositivas, decidió, por factores inclusive que tienen que ver con situaciones muy personales, por eso yo de alguna manera lo excuso, él decidió entregarle el gobierno a su hijo, y su hijo llevó a todos los amigos, y por supuesto ninguno de los amigos, es decir, entendían absolutamente nada de lo que se había hecho, entonces entendieron que, como tenían la guita dando vuelta, podían tomar parte de esa guita para ellos, y fue lo que hicieron. Y fíjate vos, y esto sí lo quiero mencionar, si está Silvia Sarabia, ¿la tenemos? No, todavía no. No, pero pará, déjame decir esto primero. En el 2023 hubo elecciones a gobernador. La provincia, te lo digo porque vos lo vas a poder interpretar muy bien, porque es un tipo re inteligente para poder interpretar este tipo de cosas, para entenderlas. La provincia había cobrado una cantidad de juicios que le había hecho la nación. Había un flujo de dinero impresionante. Fue lo último que hizo antes de irse Cristina, después la sucede Macri. Bueno, esa guita estaba ahí. Alberto podría haber utilizado esa guita para hacer clientelismo y para ganar la elección en la que fue candidato el Gato Fernández. Que yo voté, fue la primera vez que voté al peronismo. No lo hizo. Es decir, hubiera podido hacer trampa porque tenía la plata para hacerla. No lo hizo, él que es un tramposo. Para un poquito. ¿Sí? No lo hizo. Lo mandó al Gato
le hizo poner la trucha, le fue mal. En una reunión antes de las elecciones, donde estábamos muchos, a mí ya todos los amigos del Albertito me fueron corriendo de mi programa, es decir, empecé a ocupar lugares, horarios que no eran los centrales. Yo durante mucho tiempo... Empezaste a molestar, digamos. Empecé a molestar, porque Alberto, después de que pasó un suceso en su vida, es como que rompió con el eje histórico con el que se había movido. Y se empezó a mover con su hijo. Se empezó a mover con su hijo. Y fue un desastre. Me acuerdo que hicieron una reunión, dijeron, bueno, ¿cómo ves vos la situación? Mal, le digo, Alberto, vamos a perder. ¿Sí? La gente está reclamando que vos cambiés el gabinete. Entonces salta el Gato Fernández, que también estaba, y que era el candidato. Él estableció una ley de lemas, que fue una farsa. Él anticipó las elecciones al 6 de junio. ¿Sí? Y después fue el programa de Ani Ventura y dijo que él no había perdido, que iba invicto, que... Sí. Bueno, lo concreto es que el Gato le dice, tenés que cambiar el gabinete. Es decir, cuando el Gato y yo le dijimos eso, ¿sabes lo que hizo? Se levantó y se fue. Sí, bueno, era absolutista. Entonces, digamos, los recursos que los podría haber utilizado, si ese era el objetivo, para ampliar los designios del Estado, hacer un Estado omnipresente, ¿qué hizo? Los utilizó después de la elección para meterle 50.000 empleados más a la administración pública, es decir, para vaciarle el gobierno a Poggi y dejárselo totalmente comprometido. A minarle el terreno. Eso fue lo que hizo. Sí. Es decir, entonces, en lugar de haber quedado en la leyenda, que es lo que él quería, que terminó totalmente golpeado, censurado. Es decir, la última elección que hubo acá sacó el 17% en Villa Mercedes, su candidato. Sí, lamentablemente la decadencia en lo que vos lo marcás, no solo que lo marcás... ¿Está acá? Ah, bueno, quedémonos. Dale. Está con nosotros Silvia Saravia. Escuchó